me interesa recuperar un poco la idea también que la comunidad científica tendría procedimientos de producción de conocimientos que tienen que ver, como decía Segovia, con buscar que la naturaleza, que es impávida, que es muda, nos diga cómo funciona. En ese sentido, yo me separo un poco de la idea de una ciencia que sea verdadera exclusivamente, sino es una ciencia táctica, una ciencia tentaleante, ¿no? La ciencia como comunidad de producción de conocimientos es una ciencia que está constantemente a punto de no saber qué está haciendo, siempre poniendo en duda la posibilidad de lo que ya sabe pueda que ya no sea, y gran parte de la física contemporánea estuvo en esa línea. La física cuántica incluso está en gran discusión con la física de partículas, con la física de string, ¿cómo se llama?, de hilos, de las cuerdas que le llaman. Pero hay una dimensión que olvidamos mucho, y por eso pues traía a colación a Darwin. O sea, toda la dimensión biológica, todo ese conocimiento biológico, es un conocimiento que, más allá de lo que pudiese tener, como decía Heidegger, de entender la naturaleza desencantadamente o desencantar a la naturaleza, volverla no mágica, sino en disposición. De alguna manera, la crítica a la tecnología heideggeriana está en que transforma el mundo en disponibilidad. O sea, siempre va a estar en disponibilidad de uso. Esa crítica podría también considerarse que tiene no sé si éxitos, pero sí logros importantes, como, a pesar de todas las críticas que le hace la ciencia biológica, por ejemplo, hemos en menos tiempo del que se pudo haber pensado domesticado, por ejemplo, al virus del SIDA, encontrado cuáles son los procedimientos con los cuales lo podemos desactivar, y eso no habría sido posible simplemente de una perspectiva meramente cultural o meramente artística. Aquí hay toda una serie de procedimientos de orden, de la veredicción y de la construcción de una realidad corroborable y refutable, que nos permitirían pensar que la creación científica, más que creación científica, son descubrimientos científicos con cierto tipo de procedimientos. En todo ello, hay algo también que ha aparecido, que he percibido en este caso, como resultado de ello, es una imitación extralógica por parte de los artistas de querer parecer como científicos, como una manera de, diría Bourdieu, de legitimar su producción o sus productos como parte del saber o del conocimiento prevaleciente. De hecho, ayer mismo discutíamos sobre esta parodia que pueden hacer algunos científicos en sus procedimientos de hacer como si hicieran ciencia, y imaginarse al científico como Pinky Cerebro, y siempre imaginarse al científico como el paranoico, el que quiere dominar a la humanidad, ¿no? Mientras que existiría esta otra dimensión, y que los ha unido a los artistas como a los científicos, de esto que llamo yo una línea de trabajo, línea de fuga hacia el socius o hacia la trama social. Es decir, si ha caído en desuso la idea de un autor que parecería modisto o que parecería cosmético, como Hearst, como gente que, o como este otro, se me acaba de ir el nombre, pero vendía sus fotos de cópulas con una Jeff Koons, que es una industria completa de producción de objetos de lujo. Jeff Koons se llama. Esta industrialización de la producción a través de una autoría de firma, como si fuera Modisto, Chanel o Balenciaga, se ve puesta en duda precisamente por movimientos colectivos que tratan de inscribir la producción de sentido o de significaciones artísticas en las tramas sociales, ¿no? O sea, buscan, más que un planteamiento de autoría individual, la construcción de un dispositivo, de una plataforma de creación artística, pero una creación artística que esté entramada en las relaciones sociales, ¿no? Incluso, ahora sí, reasumiendo la idea de que, bueno, todos podemos ser creadores, aunque no todos deberíamos estar firmando
nuestras creaciones, ¿no? Recuerdo de un antropólogo italiano, que quién sabe si sigue en los currículums, se llama Cirese, y hablaba precisamente de unas ciertas características de esta cultura popular, que en aquel momento llamábamos culturas subalternas, y las culturas hegemónicas. Y hacía esta alusión al carácter colectivo, anónimo, no autoral, y que uno podría identificar cuando una cultura popular se iba haciendo cultura culta, cuando comenzaban a aparecer las firmas y el artesano o la artesanía, la producción del objeto, dejaba de ser colectiva para pasar a ser de un sujeto, ¿no? Entonces ya se firmaba el barro, se firmaba y empezaba a adquirir una marca de singularidad o marca de particularidad, ¿no? Entonces esta legitimidad de la ciencia incluso se ha trasladado a la búsqueda de legitimidad del arte a través de pastiches científicos, ¿no? Esta línea de fuga a la trama del socius o a las relaciones sociales también ha sido una formulación que ha adquirido hasta credencial de legitimidad de la teoría del arte con denominaciones como arte relacional o estética relacional o estética contextual, o incluso en los límites de esta poética de la crítica, lo que aparecería sería la necesidad de incorporar en el arte emociones que no sean de ser agradables o de ser armónicas, sino emociones de tipo perverso, ¿no? Asco, repulsión. O sea, el artista ya no está utilizando solamente insumos armónicos o insumos de concordancia o de concierto, sino se acercaría hacia este otro tipo de sentimientos, este otro tipo de emociones, provocando repulsiones, ascos, inquietudes, ¿no? O sea, un trabajo sobre lo inquietante o lo siniestro, ¿no? Pero con todo esto, me parece como que se ha retornado a la sensibilidad, ¿no? A los pactos de sensación que un acto de arte supone, ¿no? O sea, son actos o de habla específicos que tenemos que aprender incluso para poder entrar en esta atención y relectura o interpretación de sentido que nos propone un objeto artístico, un acto artístico o una instalación, incluso un video, ¿no? Este retorno a la accesibilidad nos lleva también a un replanteamiento de los regímenes de valoración, o sea, cómo vamos a darle valor a esto que podría ser actos sensacionales, ¿no? En el sentido estético del término, son lo que nos produce un cierto tipo de sensación, lo que nos produce un cierto tipo de afección, pero también cómo es que en algunos casos las fronteras se han hecho porosas a ciertos tipos de conocimientos que produce la ciencia. Por ejemplo, en la actualidad la neuroestética está proveyendo de elementos muy interesantes para experimentar desde la perspectiva del arte, ¿no? O sea, cómo opera, cómo el cerebro procesa la información visual, cómo es que el cerebro procesa la información hormonal, cómo es que la memoria funciona en el cerebro y cómo es que podemos intervenir la memoria todo el tiempo o nos podemos meter memorias falsas, cómo es que cuando entramos en una novela o cuando entramos en una película entramos en un mundo con paréntesis y que cuando salimos de ese mundo podemos utilizar lo que vivimos en ese paréntesis como un modelo de acción. Entonces me parece que todas estas dimensiones han hecho de que la creación artística y la creación científica, antes que antagonistas o antes que oposición, van a convivir y van a tener sus propios modos de construir estados de sensación, estados de percepción y estados de conocimiento acerca de la naturaleza y el mundo, y como somos naturaleza, hasta de conocimiento nosotros mismos.